¿Por qué los coreanos están obsesionados con la belleza? El concepto de belleza en Corea del Sur está profundamente arraigado en una combinación de valores culturales, históricos y sociológicos. En la sociedad coreana, la belleza ha sido tradicionalmente vista como un reflejo de tu estatus social y tu éxito personal. Realmente esto no es algo nuevo, pero es cierto que en las últimas décadas su relación con la belleza ha venido modificándose, influida principalmente por su apertura al mundo. Históricamente, la apariencia física ha sido muy importante en Corea, pero es en tiempos modernos que sus ideales de belleza se transformaron en un enfoque minucioso y obsesivo que ha sido alimentado por la industria del entretenimiento. Hola, buenas tardes, Nitanim Nida, y hoy vamos a conversar sobre el concepto de belleza en Corea del Sur y su impacto en la sociedad. Y cuando hablo de belleza estoy hablando específicamente de la belleza física, ¿vale? Que sé que es un tema bastante extenso, voy a procurar resumirlo lo máximo posible yendo directamente al grano. Mientras que en Occidente la belleza ha sido históricamente influenciada por la moda y el glamour de la alta costura, en Corea la belleza está más asociada con la salud, la pureza y la perfección. Y este me parece que es un buen punto de partida para comenzar a entender la belleza en Corea. ¿Qué pasa cuando la belleza para ti es sinónimo de estar saludable y no necesariamente está relacionado a lucir vestimenta costosa? Es un detalle que te podría parecer irrelevante, pero si prestas un poquito de atención, este enfoque hacia la belleza cambia radicalmente la manera en la que tratan, por ejemplo, la cosmética. Mientras muchas marcas occidentales históricamente se han centrado en productos de belleza que buscan embellecer y corregir defectos, la cosmética coreana se concentra en el cuidado preventivo. Limpia tu piel, cuida tu piel, nutre tu piel y ya que una vez que tu piel esté sana, puedes empezar a trabajar sobre ella. Es un enfoque que ya nos empieza a mostrar que los coreanos entienden la belleza desde una perspectiva distinta. Durante la dinastía Joseon, la piel clara era altamente valorada, pues esta se asociaba con la clase social alta y la nobleza. Ya te comenté que hay ideales de belleza en Corea del Sur que preceden a la era moderna y esto tiene mucho que ver con el confucianismo. En el contexto del confucianismo, la armonía, la belleza y el cuidado personal son muy valorados. Por eso es que durante la dinastía Joseon la preocupación por lucir bien ya estaba bastante presente. Pero el golpe duro realmente vino con la influencia occidental luego de la Guerra de Corea, ya que durante los años que Corea procuró reconstruirse al mismo tiempo se occidentalizó. Y en una combinación entre admiración y algunos dicen sentimientos de inferioridad, algunos rasgos occidentales como los ojos grandes o las caras angulares comenzaron a combinarse con sus ideales de belleza. En Corea del Sur el ideal de belleza privilegia ojos grandes, cara en forma de V y piel clara. Pero la cosa es, ¿cómo lo justifican? En la antigua Corea, la piel clara se asociaba con la clase alta, ya que las personas que trabajaban en el campo tendían a tener la piel más oscura por la exposición al sol. El color humilde, el no me hables en ese tono de piel, es una cuestión de clases sociales que se extendió hasta el día de hoy. Y fíjate que no es tanto por racismo. Sobre el racismo vamos a hablar en otro video. Hoy esto de la piel clara ha evolucionado y ahora se habla de pureza y sofisticación. Una sofisticación que junto a la elegancia justifican los rostros en V. Esta mandíbula que es delgada y la barbilla puntiaguda. Dicen que además es porque es un rasgo que está asociado a la juventud. Mismo argumento que se utiliza para los ojos grandes, aunque los ojos grandes también los relacionan con la pureza. Aunque esto no es una característica única. En Japón, si prestas atención, el anime también se dibuja con ojos grandes y los japoneses también son asiáticos. No lucen como lucen en el anime. Ni ellos ni los coreanos tienen realmente ojos grandes, porque esta es una característica que está más asociada al occidental, al éxito global. Es de cierta forma buscar parecerse a ese hegemón que tienen como referencia, a esa figura que lo ha logrado todo, a esa economía más grande que ahora tiene alguna influencia sobre ellos, Estados Unidos. El concepto de belleza en Corea del Sur va más allá del ámbito personal y la presión por cumplir con sus estándares de belleza tiene consecuencias. Corea del Sur es el país con la tasa de cirugías plásticas y tratamientos estéticos más
alta del mundo. Procedimientos como la blefaroplastia, que es la cirugía de los párpados, o la rinoplastia, que es la cirugía de la nariz, son las más comunes. Y es que tampoco tienes muchas opciones cuando hasta el propio entretenimiento, cuando la cultura pop, el K-pop, los K-dramas refuerzan estos ideales de belleza. Y este reforzamiento termina generando un ciclo porque lo que estás viendo en televisión son personas exitosas. Por lo tanto, si son bellos es porque la belleza está relacionada al éxito. La imagen personal en Corea del Sur se asocia al éxito y a la aceptación social. Según un estudio del año 2020, 6 de cada 10 jóvenes estaba pensando en someterse a una cirugía estética al ser mayores. Esto es muy fuerte. Estamos hablando de 6 de cada 10. Y esto es lo que explica que hoy en día entre los jóvenes exista un fenómeno de ansiedad y una fuerte presión por querer lucir mejor. Hay una inseguridad, hay un problema de autoestima. Hay cada vez más problemas de salud mental que, ojo, también son visibilizados. Muy atento con esto. Hoy en día hay programas de televisión, hay documentales, hay programas de radio, hay conversatorios que tratan el tema de la salud mental producto justamente de la alta presión social que hay por ser bello. Hay movimientos sociales que están tratando este problema desde la propia Corea del Sur, están intentando visibilizarlo. La cosa es que sus esfuerzos realmente no sirven de mucho porque la obsesión por la belleza está altamente aceptada socialmente. Y además esta obsesión es altamente valorada dentro de su tejido sociocultural. Es bastante complicado hacerlos cambiar de opinión y aceptan que los aspectos negativos derivados de toda esta obsesión por ser bello es simplemente un costo a pagar. Aunque los estándares de belleza en Corea afectan tanto a hombres como a mujeres, las mujeres son las que enfrentan una presión significativamente mayor. La presión por adherirse a los estándares de belleza es particularmente intensa para las mujeres dentro de Corea del Sur. Y si a esto le sumas que las cirugías estéticas y los productos cosméticos son cada vez más sencillos de adquirir, pues es que no tienes excusa. Por otro lado, la presión de los hombres es bastante limitada, aunque no nos confiemos, viene creciendo. Pero el tema de la belleza masculina en Corea del Sur la voy a tratar en otro video inmediatamente después que este. Vamos a intentar responder a la pregunta de por qué los hombres en Corea del Sur parecen ser más femeninos, por lo menos en lo que se refiere a su estándar de belleza. Así que pendiente. El concepto de belleza en Corea del Sur es un fenómeno que va más allá de la estética y refleja creencias muy profundas de su identidad cultural. La razón por la que me planteé grabar este video sobre el concepto de belleza coreana y su impacto en la sociedad es porque una vez me topé con un comentario sobre que los coreanos estaban obsesionados con la belleza porque es que eran muy superficiales. Y ya está. Ojalá fuera algo tan sencillo. Los coreanos han moldeado una sociedad extremadamente competitiva y cuando llevas todo al extremo, lo competitivo desborda lo laboral y pasa también a lo social. La belleza es otro campo de batalla donde se puede competir. Nota que no pasa lo mismo en países como Japón o China, a pesar de que comparten ciertas raíces culturales. Ser bello es otro rasgo competitivo dentro de una sociedad que parece que lo que está es obsesionada por competir y donde lucir bien por fuera es mucho más rentable socialmente que sentirte bien por dentro.